Abraham nació hace 4000 años, aquí, en una de las ciudades más antiguas de la historia, Ur de Mesopotamia. Según la Biblia, solo habían pasado unos cientos de años desde el diluvio, y el tatarabuelo de Abraham, Noé, estaba llegando al final de su vida. Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta de Abraham es que, aunque probablemente Noé le enseñó sobre Dios, la Biblia dice que él y su familia adoraban ídolos mesopotámicos, hasta que un día sucedió algo impactante. El Dios de Noé habló y le dijo a Abraham algo muy extraño: «Sal de tu país, porque te voy a dar una nueva tierra, y haré una gran nación de ti, y el mundo entero va a ser bendecido por ti». Vamos a ver exactamente lo que Dios quiso decir con esta extraña promesa. Pero primero, tienes que ver lo que hace Abraham a continuación. Por fe tomó a su familia y simplemente se fue. Lo más probable es que hubiera tomado esta ruta comercial común, donde podría hacer paradas en el camino hasta que su familia llegara aquí. La ciudad de Aram, posiblemente llamada así por el hermano de Abraham, lo que me recuerda al padre de Abraham. Taré en realidad lo llamó Abraham al nacer, pero verás por qué se cambia más tarde. Abraham en realidad se queda aquí durante años hasta que su padre muere. No es hasta que tiene 75 años que su esposa Sarai y su sobrino Lot dejan Harán, solo para terminar en un lugar con personas que son tan malvadas que hasta Dios aparece en persona para hacer lo impensable. Pero primero se detuvieron en la extraña tierra de Siquem. Esta ciudad estaba en territorio cananeo. Mira estos altares excavados de una ciudad cananea local. Los cananeos harían cualquier cosa para apaciguar a sus muchos dioses, incluso si eso significara sacrificar a sus propios hijos. La familia de Abraham probablemente estaba agradecida de que Dios nunca le hubiera pedido que sacrificara a nadie. Dios estaba totalmente en contra de este horrible ritual. Más tarde, verás por qué Dios le pide a Abraham que haga lo impensable. Pero primero viajó a Betel. Poco tiempo tenía de haber llegado cuando una hambruna llegó a la tierra, obligando a su familia a viajar hasta Egipto. Aquí nuestro hombre de fe le dice a su esposa algo que estoy seguro de que a todas las mujeres les encantaría escuchar de su esposo. Le dijo a Sarai que era tan increíblemente hermosa, quizá hasta demasiado, y que por eso les dijera a las personas que era su hermana, para que los egipcios no lo mataran para llegar a ella. Por loco que suene, no estaba totalmente equivocado. Cuando uno de los faraones en Egipto vio a Sarai, inmediatamente quiso conocerla bíblicamente. Pero, antes de que pudiera tocarla, Dios envió plagas al faraón para advertirle que estaba casada. Así que echó a Abraham y su familia de Egipto. Pero cuando llegaron de regreso a Canaán, hubo un problema. Las ovejas de Abraham y las ovejas de Lot se habían multiplicado, y también sus pastores. No había mucho espacio para las dos familias. Así que Abraham encontró una solución. Le dijo a Lot que mirara a su alrededor y eligiera cualquier tierra que quisiera. Así que, por supuesto, Lot y su familia eligieron la llanura del Jordán. La Biblia dice que en ese momento, esta tierra era tan próspera como el jardín del Edén. Incluso había ciudades ricas, como Sodoma y Gomorra en esta tierra. Así que Lot y su familia se quedaron allí. Mientras tanto, Abraham instaló un campamento en un lugar llamado Mambre y construyó un altar a Dios aquí. El altar de Abraham sigue ahí hasta el día de hoy. Te voy a mostrar cómo se ve este altar hoy. El arqueólogo Joel Kramer, en su libro más vendido, Donde Dios bajó, explica que este sitio se había conservado durante miles de años por musulmanes, cristianos y judíos por igual. Pero, ¿por qué harían eso? La respuesta se encuentra en el centro de todo este sitio. Los restos de un altar fueron encontrados y fechados en la época de Abraham. Pero este sitio es mucho más que uno de sus campamentos. Vas a ver más tarde que este es el lugar donde Dios bajó físicamente y habló con Abraham, mientras Abraham y su familia disfrutaban del campo tranquilo. Las cosas no iban tan bien para Lot. 4 reyes del este habían llegado a la tierra de Canaán con una cosa en sus mentes: robar. Y desafortunadamente, Lot y su familia vivían en ciudades que tenían muchas cosas geniales. Así que atacaron y asaltaron la tierra, capturando a Lot en el proceso. Bueno, el tío Abraham
no estaba muy contento con esto, así que convirtió a sus sirvientes en soldados y se fue en una misión para recuperar a su sobrino. Abraham y sus hombres pudieron ahuyentar a estos reyes para atacarlos en la ciudad de Dan, pero no se detuvo allí. Continuó persiguiéndolos más allá de Damasco y recuperó la mayoría de las cosas interesantes que habían robado. Esto permitió que Lot regresara con su familia a Sodoma con seguridad. O eso pensaron. Muy pronto verás una de las historias más trágicas que jamás haya tenido lugar en este mapa. Los reyes cananeos elogiaron a Abraham por su valentía y por traerles de vuelta sus cosas. Pero en medio de estos reyes cananeos había otro rey, el rey de una ciudad llamada Salem, que luego se llamaría Jerusalén. El nombre de este rey es Melquisedec, y probablemente sea la persona más misteriosa de toda la Biblia. Pero antes de ver la identidad de este rey, necesitas escuchar lo que Melquisedec le dice a Abraham. Bendito sea Dios, el Altísimo, que ha entregado a tus enemigos en tus manos. Esto explica cómo Abraham pudo derrotar a 4 reyes poderosos, con la ayuda de solo unos cientos de pastores. Desde el principio, en Mesopotamia, Abraham eligió tener la fe para seguir a Dios. Y al igual que Dios llamó a Abraham para seguirlo, Dios te está llamando a tener la fe para seguirlo también. La parte loca es que en este punto de la historia, Abraham aún no se ha encontrado con su más grande prueba de fe. Y lo que es aún más loco es que va a suceder cerca de la misma ciudad donde el rey Melquisedec gobierna. Verás por qué eso es importante después. Pero ahora volvamos a nuestro misterioso hombre. Melquisedec no es como los otros reyes en Canaán que adoran a muchos dioses. Él es un sacerdote del único Dios verdadero. Un sacerdote es alguien que intercede entre Dios y el pueblo. Es como un mediador. Lo que es aún más extraño es que Abraham le da a Melquisedec una 10ª parte de todo lo que posee. ¿Por qué hace eso? Bueno, veamos este verso en el libro de Hebreos. Y es mucho más evidente si el nuevo sacerdote que se levanta es alguien semejante a Melquisedec, no según la ley de un mandamiento carnal, sino según el poder de una vida sin fin. La Biblia está diciendo que nuestro hombre misterioso es una representación de Jesucristo, que es el último rey y sacerdote digno de adoración. Algunos eruditos incluso argumentan que Melquisedec es una aparición temprana del mismo Jesucristo. Después de esta gran victoria y bendición de este gran rey, Abraham regresó a casa. Pero había algo en su mente que lo había estado molestando desde que se fue de su tierra. De repente, Dios interrumpió los pensamientos de Abraham y le dijo: «No tengas miedo, Abraham. Yo soy tu escudo. Tu recompensa será muy grande». Pero Abraham le respondió: «¿A quién le pasaré mi recompensa cuando muera? Mi esposa Sarai no puede tener hijos». Lo que Dios le dijo a Abraham debe haberlo sorprendido, porque le dijo a Abraham que mirara al cielo. «Tus descendientes serán más numerosos que todas las estrellas que puedas ver». Pero esa no fue la única promesa que Dios le hizo a Abraham. Y para mostrar lo serio que era Dios con esta próxima promesa, cortó varios animales por la mitad. Como era costumbre en esa cultura, cuando alguien quería hacer una gran promesa, y Dios pasó por los animales sacrificados, para demostrar que estaba jurando por su propio nombre. Luego puso a dormir a Abraham y le mostró el futuro. Los descendientes de Abraham se convertirían en esclavos en una tierra extranjera durante 400 años, pero Dios castigaría a esa nación y traería a los descendientes de Abraham de vuelta a la tierra de Canaán. Entonces, Dios hizo una de sus mayores promesas. Dijo que la tierra desde el río Nilo en Egipto hasta el río Éufrates se las daría a los descendientes de Abraham. Ahora que Abraham había recibido una promesa tan masiva, debe haberle dicho a su esposa estéril, porque a Sarai se le ocurrió una idea para ayudar a Dios, ya que no podía tener hijos. Le preguntó a Abraham si estaría dispuesto a tener un hijo con su sirvienta egipcia, Agar. Sarai pensó que tal vez de esta manera, Abraham y ella podrían tener un hijo juntos. Así que Abraham decidió hacerlo. El resultado fue el hijo de Agar, Ismael, y un montón de celos de parte de Sarai. Como puedes imaginar, esto no era el plan de Dios, porque Dios ya le había dicho a Abraham que Sarai iba a tener un hijo. Y es en este punto que Abraham cambia su nombre a Abram, que significa padre de una multitud. Dios incluso cambió el nombre de Sarai a Sara, que significa
Princesa, pero antes de que nazca su hijo prometido, una de las historias más locas de toda la Biblia tiene lugar. Recuerda, Lot y su familia están viviendo en la lujosa ciudad de Sodoma. Bueno, las cosas están a punto de ponerse bastante feas. Y todo comienza con 3 hombres visitando a Abraham en su campamento, en Mamre. Excepto que no son hombres, 2 de ellos son ángeles. Y uno de ellos es Dios mismo. A pesar de que parecen hombres, Abraham sabe que no lo son, y por eso se inclina ante Dios. Y le hace a él y a los ángeles el mejor corte de bistec que tiene, y se lo comen. Supongo que Dios no es vegetariano. Después de comer, Dios promete a Abraham nuevamente que Sara tendrá un hijo, y Sara se ríe. Luego, los 2 ángeles se despiden y comienzan a caminar hacia Sodoma. Abraham probablemente pensó que su sobrino tendría la oportunidad de conocer a ángeles reales. Pero Dios tiene malas noticias que compartir con Abraham. Le dijo que los ciudadanos de Sodoma habían herido a tanta gente, que no tenía más remedio que destruir esa ciudad malvada. Abraham estaba preocupado por su sobrino. Por eso, Abraham trató de negociar con Dios, y como resultado, Dios accedió a no destruir la ciudad, si al menos habían 10 buenas personas en Sodoma. Con este acuerdo en mente, Dios se fue y se abrió camino hacia Sodoma. Pero mientras Dios iba de camino, una pelea se estaba formando en Sodoma. Alrededor de la casa de Lot, la gente de Sodoma quería lastimar a los ángeles que acababan de llegar a la casa de Lot. Creo que este es uno de los pasajes más deprimentes de toda la Biblia. Lot ofrece a sus hijas para ser lastimadas en lugar de los ángeles. Esto realmente muestra cuán depravada puede volverse la humanidad. Pero los ángeles de Dios no dejaron que sucediera eso. Golpearon a la turba enojada con ceguera y, por la gracia de Dios, sacaron a Lot y a su familia de la ciudad porque Dios acababa de llegar y no estaba feliz con Sodoma o su ciudad vecina Gomorra. Lot y su familia pudieron huir a Zoar, y se les dijo que nunca miraran hacia atrás. Pero mientras hacen esto, la Biblia registra uno de los versos más extraños en todas las Escrituras. Dice así: entonces el Señor hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra del Señor de los cielos. Esta palabra, el Señor en el hebreo original, es en realidad el nombre de Dios, Yahweh. Entonces, ¿cómo es posible que Yahweh llueva fuego de Yahweh? Nosotros los cristianos sabemos la respuesta. Aunque Dios es uno, se revela en más de una persona en esta historia. Yahweh en la carne llama a Yahweh en los cielos para traer juicio contra estas ciudades malvadas. Por eso la idea de que Jesús es 100% hombre y 100% Dios no debería haber sido tan extraña para los judíos cuando llegó 2000 años después. Debido al juicio de Dios, nadie volvió a vivir en estas ciudades. También, la esposa de Lot se convirtió en un pilar de sal porque miró hacia atrás. A pesar de que los ángeles le dijeron que no lo hiciera, el arqueólogo Joel Kramer de Expedition Bible ha identificado la ubicación de Sodoma y Gomorra hoy. Lo que encontró en estos sitios antiguos fue impactante. Bolas de azufre que se conservaron de la época de Abraham. Esto es salvaje porque la palabra azufre en la Biblia es solo una forma elegante de describir el azufre ardiente. Nadie sabe de dónde vienen, pero son extremadamente inflamables. Expertos creen que estas bolas de fuego fueron la razón de la destrucción de la antigua ciudad. Después de eso, Abraham recibió el hijo prometido de Dios. Estaban emocionados, pero poco sabía que estaba a punto de enfrentar su más grande prueba de fe. Esta prueba requeriría más fe de la que alguna vez necesitó para decir adiós a su ciudad natal, o incluso para ahuyentar a 4 reyes imperiales con solo unos cientos de pastores. Dios le dijo a Abraham que tomara a su hijo Isaac, a quien amaba tanto, y lo ofreciera como holocausto a Dios. Solo puedo imaginar lo que Abraham estaba pensando. Sé que los cananeos sacrifican a sus hijos a sus dioses, pero pensé que mi Dios era diferente. ¿Acaso Dios no prometió que vendría una gran nación de mi hijo Isaac? Lo fascinante es que la Biblia nos dice que Abraham sabía que Dios nunca rompería sus promesas. Así que, si Dios le pedía que sacrificara al hijo, a pesar de haber dicho que se convertiría en una gran nación, entonces concluyó que Dios podía resucitar a su hijo. Así que, Abraham llevó a su hijo Isaac al lugar donde Dios le dijo que fuera,
una montaña cerca de la ciudad de Salem, donde Melquisedec gobernó. En el monte de Moría es donde Abraham hizo un altar y puso a su amado hijo Isaac en el altar, esperando ser sacrificado, pero justo cuando Abraham estaba a punto de hacer lo impensable, un ángel apareció para detenerlo. Dios le dijo a Abraham que sacrificara un carnero que había quedado atrapado en los arbustos. Entonces el ángel le recordó a Abraham la promesa que Dios le había hecho sobre que, de los descendientes de Abraham, el mundo entero sería bendecido. Y 2000 años después, adivina quién fue el tataranieto de Abraham. Pero lo que es aún más asombroso es que aquí, en la misma montaña exacta, donde Isaac estaba listo para dar voluntariamente su vida por su padre, en esa misma montaña, Dios mismo en la persona de Jesucristo daría voluntariamente su vida por mis pecados y por los tuyos, para que cualquiera que tenga fe en Jesús pueda lavar sus pecados y recibir la vida eterna. Abraham murió más tarde y fue enterrado con su esposa en Hebrón. Pero su historia de fe es un ejemplo a seguir. Hoy Dios te llama a recibir a Jesucristo y síguelo en la aventura más grande de toda tu vida. ¿Estás listo? La verdad es que nada de esta historia importa si la promesa de Dios no se hubiera cumplido a través del hombre más grande que jamás haya vivido. Y he hecho un video completo de toda la vida de Jesucristo en un mapa que puede ver aquí.